Hola, soy Juan Carlos Castillo. Hoy les voy a hablar de los asuntos públicos, las políticas públicas y la incidencia de estos en los rubros políticos, económicos, sociales, sanitarios y por supuesto jurídicos en México. Les puedo asegurar que la mayoría hemos escuchado en diversas ocasiones el concepto de políticas públicas, término que en la cotidianidad, por supuesto, cada vez es más común, pero la realidad es que en estricto sentido el significado de este es que debemos de considerarlo como tener una idea muy precisa de cómo interpretar y cuáles son los alcances que realmente, junto con el impacto, conlleva en la vida de la sociedad mexicana. En esta breve opinión intentaré poner en contexto, de manera muy puntual, por supuesto, la función de las políticas públicas, el origen de las mismas y, por supuesto, el proceso para su desarrollo mediante la dinámica de los asuntos públicos bajo una variable de rubros que convergen entre sí y que pueden ser el legal, el político, el sanitario, el económico y el social. Con ello, lo único que pretendo es compartir una óptica muy personal sobre el método en nuestra firma de abogados y expertos en asuntos públicos que hemos desarrollado y que nos ha permitido colaborar, por supuesto, en proyectos de alta relevancia para la vida nacional. Comencemos entonces. Según Ugarte, toda problemática o tema que involucra el bienestar colectivo relacionado con aspectos políticos, económicos, sociales, éticos, culturales y medioambientales constituyen un asunto público per se. Luego entonces, la deliberación de este invariablemente debe partir de un entorno inmediato de las necesidades, claro está, de la sociedad, y en donde podemos decir también que un asunto público conlleva en todo momento una constante interacción entre el Estado y el gobernado. Esto es, por un lado, quienes oficialmente desarrollan la política pública desde todos sus niveles y esferas de competencia, bien sea, por supuesto, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo o del Judicial, y por otro lado, mediante todas las personas que a través de peticiones, acciones, intenciones, manifiestas, incidencias, exhortan al hacedor y al creador de la política pública a satisfacer una demanda social. Así es como las políticas públicas deben entenderse como los proyectos o las actividades que un Estado diseña, gestiona e implementa, por supuesto, a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. Esto ha dicho el propio Ugarte. También podemos entenderlas como las acciones, las medidas regulatorias, por supuesto, las leyes y las prioridades de gasto sobre un tema en lo particular que son promulgadas por una entidad gubernamental. Esta es otra definición, ha dicho de los expertos. Importante mencionar que la metodología para la generación de las políticas públicas puede variar y su procedencia puede distinguirse pues desde organismos desconcentrados, descentralizados u organismos autónomos del Ejecutivo Federal y de la propia administración pública hasta comisiones de la Cámara de Diputados y por supuesto de la Cámara Alta, el Senado de la República, tienen el compromiso de crear dichas políticas, bien mediante reglamentos o normas oficiales mexicanas y hasta decretos a través de los que se cree una ley de carácter nacional o de carácter local o en una entidad federativa. A su vez, no debemos dejar de observar que en cualquiera de los casos debe existir un proceso definido, fundamentado e institucional que determine las bases para que los entes del Estado estén en aptitud de provocar una política pública a través de atribuciones que así se lo permitan. Por ejemplo, el Congreso de la Unión tiene definido con total precisión el proceso legislativo, mismo que debe ser constitucional, según lo dispone los propios artículos 71 y 72 de nuestra Constitución Política, pero además debe de ser formal,
en lo que a su validez refiere para respetar los procedimientos previstos en las normas constitucionales, sin dejar de mencionar, claro está, que este es también bicameral, lo que significa que casi en la mayoría de los casos transita por el Senado y por la Cámara de Diputados para su correspondiente aprobación, con algunas contadas excepciones, como lo pueden ser la ratificación de los tratados internacionales, cuya facultad es propia y exclusiva del Senado de la República, o en su caso la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, que a su vez corresponde exclusivamente a la Cámara Baja, es decir, a la Cámara de Diputados. Luego entonces, podemos decir que la política pública, resultado de metodologías relacionadas a los asuntos públicos, deben ser siempre incluyentes, lo que las hace también erga omnes, es decir, de aplicación general para todos en lo que su beneficio, obligación de cumplimiento se refiere. En un ámbito puramente legal, la injerencia de una política pública es total, ya que el ejercicio del derecho está siempre basado en disposiciones jurídicas, lo que como fuente formal de las mismas pueden representarse en la legalidad. Pienso que hoy más que nunca es muy recurrida la figura de quienes tenemos el honor de ejercer la profesión de abogado, en lo que a la asesoría de los asuntos públicos se refiere, por supuesto, dado que la gestación de las políticas públicas, ya sea estas bien fundadas o cimentadas en las necesidades, deben de estar basadas en las necesidades provenientes de conductas legítimas. Es entonces el porqué de la vida legal y la injerencia de esto en los asuntos públicos. Resulta difícil concebir el término de una política pública fuera de un rubro que implícitamente conlleva la misma definición, es decir, aludo por supuesto al concepto de política per se. Así, para entonces evitar los pleonasmos y adicionar también el rubro económico, a través del cual también pretendo explicar este aspecto junto con otro componente que en su pura expresión y un claro ejemplo de resultado de un ejercicio de los asuntos públicos, a lo cual me refiero a las políticas públicas económicas. Entiéndase a estas como la intervención del Estado a través de estrategias, planes, inversión pública, concientización de las masas, legislación y otros instrumentos en una economía y sus objetivos, que suelen ser la inflación, el desempeño, el crecimiento, sin que eso implique perder, por supuesto, la relación con temas de presupuesto público. Las cuentas con que el sector privado y el nivel de endeudamiento de nuestro país, todos ellos resultado de las políticas públicas definidas y directamente relacionadas con el comportamiento macroeconómico de México y las necesidades de la población. Por supuesto, la estabilidad monetaria, la estabilidad de precios, la distribución del ingreso, la elevación del nivel de vida de la población, la reducción del desempleo, la conservación y la explotación racional de los recursos naturales han desarrollado un mercado interno y son estos solo algunos ejemplos de políticas públicas consolidadas en materia económica y claro está, sus programas y las disposiciones legales que las rigen y las estrategias en las que se basan estas siempre deberán estar construidas por un consenso entre un sinnúmero de expertos en la materia y publicadas, monitoreadas y ejecutadas principalmente por las entidades del Estado competentes para ello. Uno de los temas que más me ha apasionado como abogado ha sido justamente el de la salud y hoy este se ha convertido en una prioridad no solo para los gobiernos del mundo, sino para cada uno de quienes somos parte de una comunidad que día a día pugnamos por un acceso a más y mejores terapias para poder atender las necesidades sanitarias poblacionales, claramente provocada por los estragos de una pandemia que aún sigue cobrando, lamentablemente, muchas vidas y no ha sido la excepción y ha alzado la vara sobre los requerimientos que cada vez son más y más para atender los temas sanitarios que en nuestro país se requieren.
Actualmente, la relevancia que tienen las políticas públicas sanitarias son claras, son evidentes, ya que devienen en su mayoría como efecto del activismo de la sociedad civil, como nicho poblacional con total legitimidad para exigir que por derecho de la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, concede a todo individuo en territorio nacional, lo que han convertido en una noble causa para recordarle al Estado la necesidad de mantener enfocados sus esfuerzos en salud. La protección de la salud, que como derecho humano, universal y por supuesto constitucional nos corresponde. Es por eso que hoy el papel que juegan los profesionales de la salud son los reguladores sanitarios, los legisladores, los funcionarios de gobierno, los proveedores de insumos de salud y, por supuesto, y mucho más importante, los pacientes. Y se ha vuelto por demás relevante, ya que desde los diferentes frentes mencionados se ha logrado la conformación de políticas públicas en salud, incluyentes, reactivas, integrales y jurídicamente viables en claro beneficio social. Debemos recordar que todos hemos sido pacientes o seguimos siéndolo o lo seremos, por lo que el tema de salud es una constante que requiere actualización, observancia y atención por parte de los asuntos públicos. Por supuesto, alrededor del mundo, pero para el caso que más nos importa, de nuestro país, de México, sobre todo por el perfil epidemiológico característico de nosotros los mexicanos. Podemos entonces concluir que las políticas públicas están directamente relacionadas a los asuntos públicos y su objetivo primordial es satisfacer las necesidades sociales mediante la Rectoría del Estado y la intervención y el asesoramiento de los actores de la sociedad civil, siempre basándose en la legalidad, en el derecho para mantener un orden, una economía y una política acorde a la función gubernamental, pero más aún a las nuevas demandas de la comunidad de salud, donde no hay excepción alguna. Yo les agradezco que nos escuchen, espero que esta opinión haya sido de su agrado y por favor no dejen de seguirnos en nuestro canal de YouTube, denos like y estaremos subiendo mucho más información. Gracias.